Muy buenas tardes, soy Belén Motilla, fundadora de la plataforma WEN. En 5 minutos voy a explicar en qué consiste esta plataforma. La plataforma WEN fue creada hace 4 años por un grupo de personas para ofrecer unos servicios a empresas que necesitaban expansión y captación de clientes en sus negocios. Dentro de esta plataforma podemos encontrar las siguientes empresas. Lunia Media, que se encarga de toda la promoción, desarrollo y redes sociales, posicionamiento y que también cuenta con un departamento de comunicación. Casaderos, una empresa donde organizan eventos y unas bodas muy especiales. Wander Magazine Valencia, es una revista digital donde todas las empresas que están dentro de la plataforma pueden hacer uso para expandir y comunicar el desarrollo de todas sus empresas. El Club Zeusman, un grupo íntegramente formado por hombres donde el principal objetivo es el New Working. El Kid Fashion Club es un grupo, como lo dice la palabra, infantil, donde pueden participar familias junto con sus hijos en todos los eventos de la Comunidad Valenciana. Market Beauty Style es un portal de internet donde toda la cosmética en exclusiva se vende a través de las redes sociales. Y también contamos con un grupo de comerciales donde visitan aquellas empresas que desean tener nuestros productos. Cuenta Conmigo es la empresa más veterana de esta plataforma, donde organiza tus eventos, galas solidarias y actos sociales. Y no menos orgullosa, lógicamente, estoy de Ansel. Ansel es una asociación de mujeres solidarias y emprendedoras de Valencia. Como habéis podido ver, solidarias y emprendedoras. Tiene dos letras que van muy unidas a la mujer. La mujer por naturaleza es solidaria y emprendedora. ¿Qué mayor fin crear esta asociación? Esta asociación se dedica a recaudar dinero para, a su vez, donarlo a otras asociaciones o ONGs que nos solicitan ayudas. Voy a leer unas cuantas acciones que hemos realizado. 2 galas del cáncer, mercadillos solidarios a favor de Red Madre. Red Madre es una asociación que ayuda a las mujeres a no abortar desde su inicio que deciden no abortar hasta que nace un niño durante 2 años. Un mercadillo solidario para la ONG Kindsurf para niños de parálisis cerebral. Hubo un momento que nos llamó la asociación Iralia, de la niña esta de la voz que falleció de cáncer, para que hiciéramos una acción. En ese momento yo estaba como imagen de una joyería y me pareció muy bonito crear una estrella solidaria. Pues vendimos 9.000 euros que se fue íntegramente a la fe para la investigación del cáncer infantil. Una sorpresa para Lucía nos llamó también, es una niña que desgraciadamente de repente le apareció una enfermedad rara. Pues también en esta joyería le creamos unos pendientes donde también hemos ido y hemos entregado sobre 1.000 euros. Nuestra asociación tiene un papel importante el 8 de marzo. Es el motivo por el cual estoy hoy aquí. Hacemos una exposición fotográfica dentro de los actos conmemorativos del 8 de marzo, donde cada año el tema es la mujer. El primer año la mujer fue Sueños de Mujer, donde estaban dedicadas a aquellas mujeres maltratadas, enfermas de cáncer, racismo. El segundo año se dedicó a la mujer de la privación de libertad, que se llamaban El valor de las mujeres lunas. Y el tercer año, ya lo estamos preparando, se llama La llama de la sabiduría, que está basada en un libro y está
compuesta por el Tratado de las Mujeres. Son aquellas mujeres que las obligaban a casarse. Y me despido con esta frase: sabemos que no somos mariposas, pero somos capaces de soñar y conseguir volar. Muy bien. Muy bien. Muy bien.